Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un ciclo de 2 conversatorios sobre un tema que nos apasiona y que realmente nos ha ido capturando con el tiempo, sobre todo porque hay poca información y porque manejamos mucha información entre nosotros que no es pública. Entonces tenemos que hacerla pública y tenemos que sistematizarla y hablar del tema, porque hay una serie de estrategias y de cosas que hacemos en la cotidianidad, los gestores culturales, que son como cotidianas para nosotros, pero que necesitan un espacio de conversación y sistematización y definitivamente después de la pandemia muchas cosas han cambiado. Esto me lleva a decirles que efectivamente tenemos este conversatorio sobre gestión de públicos y esta noche nos acompañan 3 maravillosas mujeres y nuestro Julito maravilloso también de la casa. Y paso a presentar a cada uno de ellos. Voy a cambiar la dinámica, lo lamento. Entonces voy a presentar a cada uno de ellos y después lanzamos las preguntas detonadoras que cada uno va a pasar a contestar en un periodo más o menos de 8 minutos cada uno. La primera en presentar va a ser Karen Calderón. Karen es literata, directora de la Casa de la Literatura por segunda vez. Literata de formación y magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en edición en España, cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión cultural de instituciones de alcance nacional e internacional, en proyectos de política cultural, programas vinculados al sector educativo, cultural y artístico, en la administración de recursos presupuestales, así como en la docencia universitaria en materia de edición, redacción y comunicación. En segundo lugar irá Viviana Rodríguez. Viviana es de La Tarumba y Viviana trabaja en La Tarumba desde 2001 y ha realizado, con ella iniciaron el proyecto Carpa de Circo a gran escala y pasaron de una casa de 200 ubicaciones a una carpa de 650 y luego a una de 1000 ubicaciones que, como sabemos, está en, déjame ver si no me equivoco, en Plaza Lima Sur. Imagino que la mayoría la conoce y ha ido por lo menos a los espectáculos. En tercer lugar estará Viviana Ipince, que es gestora cultural de proyectos de cultura y sostenibilidad. Destaca por su amplia experiencia en la consultoría para organizaciones públicas, multilaterales y ONGs en el Perú, especializada en industrias culturales y creativas. Su labor se enfoca en el diseño y creación de proyectos de cultura y desarrollo, la creación de estrategias para potenciar el impacto de iniciativas, festivales, residencias artísticas, entre otros, así como en la coordinación de eventos. Y finalmente participará Julio Gabriel Paz, productor artístico del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Él es comunicador audiovisual egresado de la Universidad de Lima, productor por más de 10 años de experiencia en el rubro. Ha trabajado tanto en productos audiovisuales como escénicos. Desde 2016 se desempeña como productor artístico del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Ahí ha estado a cargo de diferentes producciones teatrales, conciertos, shows de stand-up comedy, shows de magia, veladas de cuentacuentos, conversatorios, así como las 3 ediciones del Concurso Nacional de Dramaturgia Teatro Lab, las 10 ediciones del concurso virtual multidisciplinario Retos de Creación en el 2021 y del microprograma virtual Encuentro Literario 2021. También es parte de la producción del Festival de Artes Escénicas de Lima desde su primera edición en el 2017. Ellos son quienes nos van a acompañar esta noche y lanzo ahora en el orden, para responder en el orden que los he presentado, la primera pregunta detonadora, que es: ¿cómo son los públicos que acuden a tu espacio? ¿Cómo evalúa su participación en la programación que desarrolló durante 2023? Paso la palabra a Karen Calderón para responder esta pregunta en unos 8 minutos aprox. ¿Está encendido? Muchas gracias, Karina. Muy buenas noches a todos y a todas. Un saludo a la mesa, a los colegas que me acompañan el día de hoy. Gracias por la invitación, por supuesto, al Centro Cultural de la Universidad de Lima. Comentábamos ahora con los amigos colegas, que la definición de públicos es tan importante para nosotros los gestores culturales que administramos, gerenciamos, dirigimos una institución educativa, cultural. En particular, quien habla, como decía Karina en mi presentación, es aún mucho más retador
prefiero usar esa palabra en lugar de complicado, complejo, difícil. Es retador porque Casa de la Literatura Peruana, que ya este año cumple 16 años de creación y 15 años de apertura al público, recibe públicos desde los 0 años hasta los 100. Cuando digo 0 años, hablo justamente de los bebés que están en la pancita de la mamá, y para ellos, por ejemplo, hemos desarrollado el programa de bebetecas. Los cancioneros, que son unas publicaciones que también desarrollamos en casa con el grupo de pedagogos, especialistas en toda la que es mediación lectora en la primera infancia. Y cuando hablo de 100 años, también tenemos el programa de abuelos cuentacuentos, a quienes además nos dirigimos con un doble propósito porque tenemos la oportunidad de darle valor justamente a nuestros abuelos, a las personas de la tercera edad que puedan seguir siendo, como ellos mismos dicen, útiles en la vida a través de sus narraciones, a través de seguir aprendiendo estrategias de mediación lectora. Y también me refiero a 100 años porque hace unos años entregamos una de las distinciones más importantes que tenemos en el Ministerio de Educación, que es a donde pertenecemos, que es el premio Casa de la Literatura a Leoncio Bueno, que ya ha cumplido 104 años. Entonces, como ven y comentábamos, es retador crear programas, actividades y diferentes servicios para estos públicos. No ha sido fácil, efectivamente, sin embargo, cumpliendo con los objetivos institucionales de Casa de la Literatura, que es promover el hábito de la literatura, difundir nuestra literatura nacional, crear espacios de lectura, de mediación y contribuir, por supuesto, a que más estudiantes y público en general conozca a nuestros escritores, a nuestras poetas, a los diferentes géneros literarios, es que se ha creado este centro cultural, educativo, ¿no?, de gestión cultural a través de la literatura. Yo puedo decir que justamente en esta característica quizás atípica de muchos espacios que gestionan literatura, como es la casa, hemos cruzado ya los 5 millones de visitantes en todo este tiempo de creación. Tenemos un promedio aproximado de 40 a 45 mil visitantes mensuales y un promedio diario de 1.200 a 1.500 personas, básicamente estudiantes escolares de la educación básica, regular, inicial, primaria, secundaria. Y dentro de estos públicos por edades, que solamente me he dirigido a través de las edades, hay diferentes matices que es importante también que yo pueda destacar, y justamente a los que están destinados los equipos que trabajan en Casa de la Literatura y que hemos ido también siendo formativos internamente, aprendiendo constantemente para poder dar estos servicios. Desde el área de educación, por ejemplo, nosotros tenemos docentes de la básica regular, especialistas, la comunidad educativa entera, estudiantes de los 3 niveles, inicial, primaria, secundaria, a los padres de estos alumnos que son tan importantes, actores tan importantes, y no solo los padres, sino los cuidadores, las cuidadoras, los abuelos, como decía hace un momento, y finalmente todos quienes cuidan a nuestros niños. Están los mediadores de lectura, que si bien es cierto compartimos algunos roles y funciones con el Ministerio de Cultura, con la Dirección del Libro, también nosotros apostamos por capacitar, formar y aprender muchas más técnicas de mediación lectora. Están, como decía, las madres gestantes, los jóvenes, los niños y por supuesto la primera infancia. Y fíjense, a pesar que hemos nombrado los objetivos de la Casa de la Literatura, no hay que olvidar que la casa funciona en una sede muy importante que es monumento histórico, patrimonio cultural, que es la ex estación Desamparados. Y solamente por ese hecho, no sé si la mayoría conoce la casa y si no, por favor, encantados de recibirlo siempre, solamente por ese hecho, desde hace mucho tiempo, contamos también con especialistas en arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería y que estamos a punto de crear también nuevos espacios porque uno de los públicos que recibimos son de esta especialidad.
estudiantes de arquitectura que quieren venir a conocer cómo es que un espacio patrimonial como este se ha convertido en un espacio de gestión cultural, de literatura propiamente dicho, en nuestro país. Y por supuesto tenemos como servicios también, y con esto quiero terminar esa primera parte, que tenemos salas de lectura que el pasado noviembre, justamente a propósito del mes de las bibliotecas, pudimos completar una serie de formatos y registrar a las salas y a los espacios de lectura de la Casa de la Literatura en el Registro Nacional de Bibliotecas de nuestro país, llamada ahora Biblioteca de la Casa de la Literatura, y entonces tenemos también lectores. No son de 0 años, por supuesto, porque como decía hace un momento, está el programa de Bebetecas, que a través del canto, la narración oral, la poesía, los haikus, vamos introduciendo a esta temática de la comprensión de lectora, de la mediación de lectura. Sí es importante identificar también como público a los lectores. Somos en el Centro Histórico de Lima una de las bibliotecas que ya tiene también un posicionamiento importante donde estudiantes, escolares, universitarios, especialistas, investigadores, etcétera, nos visitan en nuestra biblioteca Mario Vargas Llosa, en nuestra sala de investigación, y hace poco, en diciembre, inauguramos un espacio nuevo para justamente nuestros docentes que se llama la Sala de Docentes José María Arguedas. Gracias, Karina. Gracias, Karen, por contarnos un poco cómo es la vida de la casa, porque hay que un poco conocerla también, el espacio y a qué se dedica. Vamos ahora con Viviana Rodríguez. Viviana, bienvenida. La misma pregunta, ¿cómo son los públicos de tu espacio y cómo evalúas esa participación en el 2023? Bueno. ¿Está encendido? ¿Está encendido? Bueno, la tarumba es, en realidad está posicionada y muy identificada con lo que es circo, ¿no? Circo en la carpa ya que ha alcanzado una escala mucho más grande, ¿no? Pero la realidad es que la tarumba empieza con talleres, con educación para niños, ¿no? Y va creciendo a lo largo del tiempo con una propuesta mixta en la cual el público tiene 2 fuentes, ¿no? 2 grandes fuentes. Y así es como la tarumba construye una sinergia, una simbiosis súper interesante de familias, de público joven, niños, adultos. Y ahora último lo que estamos viendo es que todo va sumando, ¿no? Para que el público sea un público completamente familiar. Completamente familiar. Tenemos un público... ¿Ahí se me escucha? Sí. Ya. Tenemos un público muy, muy familiar, ¿no? Desde los 0 años también van en la panza de la mamá, como digo, a lo que es espectáculo sobre todo. Pero más que nunca hemos visto mucha recepción de adultos mayores, ¿no? El circo es muy generoso porque al menos el circo que trabajamos en la tarumba es un circo que trata de ser estético, que tenga una propuesta emotiva, una línea que te ayude a evocar algún sentimiento que no solo sea el de la sorpresa, el del riesgo, el de la sorpresa, el temor, ¿no? Te lleva por una línea y un poco la propuesta cultural, ¿no? De la tarumba en el circo, en carpa, es básicamente familiar, ¿no? Trata de conducirte y generar una emoción que ha hecho que con el tiempo, si estábamos posicionados como circo a nivel nacional, latinoamericano, que solo sea para niños o que genere cierta sorpresa, ahora los niños ha pasado mucho tiempo y quieren llevar a sus padres. Entonces, con sorpresa, podemos decir, inclusive desde la pandemia, que vemos mucho público, el espectro es mucho más amplio, ¿no? Eso hace que nuestra responsabilidad sea mayor, porque el contenido que tenemos que llevar tiene que tener todo tipo digamos, de mensaje, de alguna manera, ¿no? No solo la sorpresa, y una responsabilidad con los niños, ¿no? Por eso es que tratamos de que el enfoque sea de calidad, ¿no? Y bueno, dentro de la propuesta cultural de la tarumba, que como digo, no solo son los talleres
no, el espectáculo, sino también la línea educativa, ¿no? Eso hace que la tarumba pueda tener una fuente también permanente a nivel educativa, ¿no? Que mezcla y utiliza las 3 herramientas que nosotros trabajamos, que son el teatro, el circo y la música, básicamente, ¿no? Con los valores fundamentales que son el juego, el afecto y la creatividad, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, se traslada también al espectáculo y del espectáculo a los talleres o a la línea educativa, ¿no? Entonces, esto hace que los profesores que también son artistas o también están enfocados no solo en lo que el niño deba aprender, también le suman una cuota cultural, una cuota de emoción, algo que tiene que ver que hace que los niños entran a un entorno no solo para aprender algo, sino para vivir, experimentar y poder avanzar en su vida personal, ¿no? Entonces, la tarumba construye 2 espacios, ¿no? Motiva 2 espacios básicamente para poder transformar a las personas, ¿no? Ese es el objetivo fundamental de la tarumba. Y creo que a lo largo del tiempo, ya sea con la línea pedagógica que tiene estos valores muy fuertes y la línea artística que también busca un alcance mayor a través de esta propuesta cultural, hace que hayamos ido avanzando en la escala, lo cual hace que cada vez sea más complicado. La tarumba, manejamos una cantidad de niños, más o menos en un verano, 800 niños en los 3 locales, ¿no? Y en invierno probablemente un poquito menos, hasta 600, ¿no? Mensuales, durante un plazo de 10 meses, ¿no? En lo que es talleres, tratando de un poco ampliar el acceso, geográficamente hablando. Hemos abierto un nuevo local en Pueblo Libre, ¿no? Es un esfuerzo importante, estamos ahí luchando con los públicos justamente para que sea democrático y no solo estemos en La Molina, que abrimos un local en Camacho, sino también en Pueblo Libre, y así diversificar, ¿no? Entonces ahí tenemos una estrategia de crecimiento que esperemos que siga creciendo con mini casas tarumba, porque la casa central que está en Miraflores nos ha dado mucho y nos ha ayudado a ver que podemos replicar esa propuesta, pero siempre con una personalidad y un tono, digamos, propio, ¿no? En cuanto al espectáculo, nosotros sí alcanzamos probablemente hasta 100.000 personas, más o menos, en la época de temporada que va desde julio a septiembre. Nosotros, con el tiempo, hemos ido ampliando el calendario. Manejábamos primero 6 semanas, ¿no? La primera temporada en el 2003, que estamos hablando de una escala mayor. Después de ahí ya pasamos a 8 semanas, a 10 semanas. Actualmente estamos en 12 semanas y ya sentimos que es un montón. Tenemos una sala de 980 a 1.000 personas, dependiendo los bloqueos técnicos, ¿no? Para nosotros es una sala pequeña, ¿no? Es una sala que no es como las de circo, que pueden tener 1.200, 1.400. Hay circos que tienen más de 2.000, ¿no? Los circos súper grandes. Este circo es íntimo, chico, tiene un formato circular pequeño, ¿no? No es horizontal, y eso hace que la característica sea que todo el público está muy cerca del escenario, y eso hace que la gente también sienta que el espectáculo se lo lleva, no importando dónde se ubique. Obviamente, para la construcción un poco de públicos hay de todo, ¿no? En precio, distancia. El conocedor sabe que se ubica arriba, el que quiere estar más cerca de la emoción sabe que se ubica abajo. Hay uno que busca precios, se va a cierta zona, hay promociones, todas estas cosas, pero sí es un reto ampliar la cantidad de semanas, crecer la cantidad de butacas y lograr que a lo largo del tiempo se sostenga el porcentaje, digamos, el porcentaje de la ocupabilidad que nos pueda sostener para que esta temporada a la tarumba como institución nos pueda sostener y alimentar todo el año, porque eso es un poco la estrategia de sostenibilidad, ¿no? De desarrollo, y de que nos ayude a mantenernos como centro cultural, como asociación cultural sin fines de lucro, y que podamos seguir produciendo espectáculos que den un poco más, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Viviana. Solamente una acotación. Estoy segura que muchos se han quedado con la pregunta, ¿qué cosa es un bloqueo técnico? ¿Tú puedes explicarnos?
Sí, claro que sí. Cuando el director convoca números de 900, no sé, si tenemos una sala de 1000 personas, por lo general cuando pone caballos, elimina la primera fila. No hay sillas, ¿no? La mayoría de circos tienen una silla que casi está al mismo nivel del público. En cambio, nosotros ahí sacrificamos 40 sitios, más o menos, y tenemos que hacer que la gente retroceda por lo menos 1,5 metros. Lo mismo pasa si es que hay muchos números aéreos y lanzan unos cables, poleas, ciertas cosas que puedan hacer que el público o no vea, porque nosotros, digamos, tenemos por zonas ciertos bloqueos, y me bloquean 5 en una zona, 5 en otra, y lanzan un cable, y tenemos que bloquear para que, por un tema de seguridad y de visibilidad, la gente no vea. Entonces, los bloqueos técnicos hacen que la sala varíe, ¿no? En el caso del circo, eso pasa inclusive hasta cómo es el piso, ¿no? Si el piso es totalmente nivelado, ya no perdemos tanto, pero sí, nada, siempre es una incógnita, por si alguna vez les pasa. Muchísimas gracias por esa explicación. Imagino que ya estamos más satisfechos porque decíamos de qué se trata el bloqueo técnico. Andrea y Pince, por favor, te escuchamos. ¿Cómo son los públicos que acuden a tu espacio? Yo sé que no tienes un espacio en específico, pero un poco cómo has visto ese 2023 la participación de la gente, ¿no? En los diferentes eventos que te ha tocado gestionar, porque has estado en varios, me parece que has estado al este y no sé si censurados, o sea, en realidad muy vinculada al cine. Te escuchamos. Bueno, buenas noches con todos y todas. Muchísimas gracias, Karina, Julio, Katia y aquí a las compañeras. Bueno, es un placer formar parte de este espacio, compartir con proyectos a los cuales admiro mucho, justamente porque tienen un proceso de gestión de públicos muy especial y de muchos años, ¿no? Bueno, ya creo que todos conocemos a la Tarumba de la Casa de la Literatura. Yo soy Andrea, y vengo de un sector un poco, no diferente, pero sí con otras condiciones. Yo trabajo ahora como consultora de gestión de proyectos de cultura. Eso quiere decir que estoy todo el tiempo en más de 3 proyectos con los cuales me tengo que involucrar al 100% para poder entender la organización y por lo tanto entender qué queremos, o sea, qué entendemos por públicos desde cada organización, ¿no? Trabajo en organizaciones, como comentaba Karina, del sector público, también con organizaciones privadas, con organizaciones sin fines de lucro, y cada organización tiene una idiosincrasia particular y una cultura muy, digamos, particular también, que me lleva a explorar el tema de desarrollo público desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces yo ahora las escuchaba y claro, bueno, tendría que hablar de gestión de público, pero me surgen preguntas, ¿no? ¿Cómo gestionar a los públicos desde proyectos con recursos financieros limitados y con recursos humanos limitados, ¿no? Entonces voy a escaparme un poquito de la dinámica y yo quisiera saber ¿quiénes de ustedes están actualmente trabajando en alguna organización y tienen la oportunidad por ahí de plantar la semillita del tema de desarrollo de públicos? Bueno, si pueden levantar la mano, sería genial. Nos salimos de la dinámica. ¿Y quiénes les interesa el tema más por una cuestión académica, de aprendizaje? ¿Alguien se anima? Ahí están. Ya, bueno. Y luego hay un gran número de no opino. Bueno, cuando yo no soy muy buena contando el tiempo, pero cuando se lanzaron las preguntas, ¿cómo son los públicos que acuden a su espacio? Bueno, yo he trabajado hace poco en el Festival de Cine al Este, también ahora en enero he estado coordinando un programa de formación para el cine y el audiovisual en el Festival de Cine Censurados. Es un proyecto que se llama Festivales que Inspiran, que se ha desarrollado en Arequipa hace pocas semanas. También estoy participando, coordinando una residencia de innovación social con la organización Sinfonía por el Perú, y en todos estos proyectos, por una cuestión también bastante personal,
trato de incorporar elementos del desarrollo de públicos, ¿no? Y cuando leo la pregunta, ¿cómo son los públicos que acuden a su espacio? Bueno, puedo hablar de estas experiencias y de otros proyectos en los cuales he participado, pero la repregunta que a mí me surge es, claro, ¿cómo responder a esa pregunta sin antes no pensar en qué concepto le da la organización, el proyecto o el grupo de personas que está sacando adelante una idea a la palabra públicos, ¿no? La palabra públicos tiene distintas connotaciones y dependiendo de qué significado le demos a esa palabra, es que yo voy a poder pensar cómo son mis públicos, ¿no? Y en el caso de Aleste, por ejemplo, que es un festival que ya este año cumple 15 años, que es un logro impresionante para un festival de cine que proyecta películas que no son necesariamente comerciales, ¿no? Que siga vivo y siga creciendo. Para mí es un placer poder compartir trabajo con David Ponchel, Ada Quintana, que bueno, no pudo estar aquí, pero tuvimos una conversación con David Ponchel justo cuando terminó la edición número 14 el año pasado, y dentro de esa conversación él se preguntaba, pero ¿por qué no llenamos las salas, no? ¿Por qué no las llenamos? Y yo le pregunté, pero ¿qué están programando? ¿No? O sea, antes de pensar por qué no llenamos la sala, quizá hay que preguntar, ¿mi programa da para llenar las salas o no? ¿No? Que, bueno, de repente yo estoy hablando cosas muy básicas, pero son preguntas que constantemente nacen en un diálogo dentro de un proyecto, dentro de la gestión de un proyecto, ¿no? Y entonces, parece una pregunta muy obvia, pero cuando uno está inmerso en la vorágine de sacar adelante un festival de cine, no te la haces, ¿no? Porque simplemente los programadores quieren sacar el mejor programa posible, porque son programadores artísticos, saben mucho de cine, son especialistas y quieren programar a la altura de un festival que tiene 14 años, ¿no? Y de hecho lo hacen, pero claro, ¿por qué no se llenan algunas salas? ¿No? Y bajo esta pregunta, ¿no? Claro, ¿qué estamos programando? Con David empezamos a pensar que claro, que había que tipificar la programación, ¿no? Había programación que, si pensamos en los públicos, que iba dirigido a un público muy, muy especializado, que es un público cinéfilo, que no es el 100% del país, ¿no? Si bien el cine y el audiovisual es una de las industrias culturales que más se consume aquí, no tengo la data ahorita, pero es el que más consumo tiene. En todas las investigaciones sale ese dato, las salas de cine no se llenan, ¿no? Entonces, no podemos decirle, el público no quiere ir a ver una película, no, el público sí quiere, pero el público especializado va a una sala de cine a ver una película dirigida o especializada para cinéfilos, y los cinéfilos no llenan una sala de 200 butacas, ¿no? Entonces, no podemos darle la responsabilidad también ni al proyecto ni al público de por qué no se llenan esas salas, ¿no? Cuando en realidad la razón de ser de esa película no corresponde a llenar una sala, ¿no? Sin embargo, en las inauguraciones del Festival de Cine al Este o de la mayoría de festivales de cine, vemos que las salas están llenas, repletas, no solo porque hay un cóctel de bienvenida, sino que en realidad se programan películas que son películas con un corte más comercial, ¿no? Entonces, aquí yo, antes de pensar en cómo son los públicos, pienso en mi proyecto, mi organización, qué estoy haciendo con mi proyecto y con quién quiero dialogar con este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son todas esas diversidades de públicos a los que me estoy dirigiendo, ¿no? Como comentaba aquí la compañera de Casa de la Literatura, que tiene los públicos de 0 a 100 años, bueno, que es un tremendo desafío para un proyecto que digamos, o sea, que es un proyecto independiente como en este caso el Festival de Cine al Este, es un desafío tremendo también pensar en los públicos y sobre todo poder aplicar el concepto en un plano estratégico, ¿no? Porque muchas organizaciones como estas, también estoy en el Festival de Cine Censurados y en la Residencia de Innovación Social, que por cierto, si les interesa, los invito a inscribirse, que todavía las inscripciones están abiertas. Estoy haciendo un publicherry. No, es una residencia muy, muy importante para los gestores y las gestoras de proyectos culturales, porque
siempre necesitamos fortalecer nuestras capacidades, pero bueno, es muy difícil implementar las estrategias de desarrollo de públicos, una estrategia que ha tomado el Festival de Cine del Este el año pasado para poder incorporar dentro de la organización el enfoque de desarrollo de públicos y de cara digamos, los espectadores de las películas y los participantes de los talleres, es desarrollar un programa de formación de públicos, ¿no? Que se hizo por primera vez el año pasado, que en esta primera edición, junto con Débora, que es mi hermana, y yo desarrollamos este programa. Digamos que lo coordinamos y programamos, pero todo el trabajo fue en equipo, con el equipo de programación de dirección de arte del festival. Y lo que buscábamos con este programa de desarrollo de públicos era intervenir a dos niveles, bueno, a tres. Un nivel era el nivel interno, ¿no? Que la propia organización empiece a repensar qué entendía por públicos, ¿no? Porque el festival quería trabajar con niños y niñas, ¿no? Quería trabajar con colegios, pero se le hacía muy complejo. Y querían trabajar algo que David había trabajado en Francia, que era la formación de desarrollo de públicos, que es un proceso muy a largo plazo, ¿no? Que es formarnos desde pequeños para luego poder ser unos ya me pasé, ¿no? Unos participantes activos de la cultura, ¿no? Poder participar de las industrias culturales, pero también hacer parte de las industrias culturales creando obras. Fue muy difícil y la solución que se tomó fue crear este programa de desarrollo de públicos. Bueno, salió la verdad que muy bien, tuvimos muy buena acogida con el sector de las infancias. Habían niños y niñas que por primera vez iban al cine y esas experiencias ya de por sí, por más que sean muy pequeñitas, cambian vidas. También con el Festival de Cine Censurados sacamos adelante el programa y la coordinación de festivales que inspiran, que era un proyecto de formación de gestores del cine y del audiovisual, y lo que buscábamos ahí era no solo pensar en el tema de desarrollo públicos, sino extraerlo un poco más y llevarlo al tema de sostenibilidad, ¿no? Porque una de las grandes problemáticas del sector de las culturas y las artes es que no somos sostenibles, ¿no? ¿De qué sirve que mi sala se llene cuando yo estoy menos 20.000 soles de presupuesto, ¿no? O sea, estoy endeudada, ¿no? Entonces, también entender el desarrollo de públicos como un proceso de sostenibilidad, ¿no? Que la sostenibilidad luego ya es un tema que amerita otro, pero bueno, yo no quería hablar tanto. Gracias. Sí, es una segunda parte. Julio Gabriel Paz, gracias Andrea. Julio Gabriel, por favor, te escuchamos. ¿Cómo son los públicos que acuden a este espacio, porque tú eres de la casa, y cómo evalúas la participación de este público durante 2023? Bueno, primero muchas gracias Karina y a ustedes también por acompañarnos, y el público ve un número interesante, así que parece que hemos gestionado bien el público para esta actividad. Bueno, primero creo que es importante entender que nosotros, al estar dentro de un campus universitario, ya tenemos de alguna manera un público base, ¿no? Y eso es bastante importante porque tiene también sus propias características, ¿no? O sea, la comunidad Ulima, conformada sobre todo por alumnos Ulima, pero también por docentes, por administrativos, por egresados, es un público que cambia constantemente. Pasan 5 o 6 años, los chicos salen, entran otros, ¿no? Entonces es un trabajo constante de formación. También es importante considerar que nosotros no solamente nos dirigimos al público de la Universidad de Lima, sino también a un público externo, al público general. De hecho, uno de los motivos por los cuales se forma el Centro Cultural hace 7 años, más o menos, 7, 8 años, era descentralizar los puntos de las artes en el país, que suelen estar conglomerados en algunos distritos, ¿no? Entonces era también jalarlos un poco hacia aquí. Pero también nosotros consideramos que parte de nuestro público son los mismos artistas, ¿no? Que es algo de lo que pocas veces se suele hablar. Los artistas que se presentan aquí, que no solamente aquí en este espacio, nosotros también tenemos una galería, por ejemplo, o los artistas que han llegado a nosotros a través de diferentes convocatorias, como concursos y cosas así. Entonces, nosotros manejamos esos 3 públicos que además cada uno tiene
sus propias características y sus subgrupos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la comunidad Tulima, dentro de los alumnos, por ejemplo, hay alumnos que les interesa mucho el arte, mientras que hay otros que nunca han ido a un teatro, nunca han ido a una galería. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿No? También están los profesores, por ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con los profesores de las diferentes facultades para que puedan incluir nuestras actividades dentro del trabajo de su ciclo, ¿no? Bueno, es en verdad un diálogo, ¿no? Conversamos qué cosas necesitan, cómo los podemos apoyar, qué provecho pueden sacar de las cosas que estamos haciendo. Dentro del público general que tenemos está también, por ejemplo, el público nicho. Por eso es que nosotros hacemos a veces actividades específicas con artistas que sabemos que vienen con sus propios públicos, porque eso es una forma también de hacer que las personas nos conozcan. A pesar de que tenemos ya casi 8 años de funcionamiento, hay muchas personas que todavía no saben que hay un centro cultural dentro de la Universidad de Lima, o en esta zona de la ciudad, ¿no? Entonces, trabajando con artistas, con espectáculos que tienen su propio público, también es una forma de darnos a conocer. No sé, por ejemplo, aquí si hay alguien que viene por primera vez a este espacio. Voy a levantar la mano. Bueno, no veo muy bien porque las luces me sigan, pero veo ahí un par de... Bueno, es un montón de personas. Hay como 20. Sí, sí. Espero que no sea la última vez. Los esperamos aquí más seguido. Entonces, creo que es también entender las diferencias que hay dentro de estos 3 grupos, que como digo, a la vez se dividen en subgrupos, ¿no? También hay que considerar, por ejemplo, que nos guste o no, nosotros estamos lejos. Decir que estamos en Surco, casi en La Molina, automáticamente nos asocian con tráfico, que es difícil llegar. Y sí, a veces es complicado llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, también entender eso. Hemos nosotros desarrollado incluso algunos programas que están en otros horarios, no solamente a las 8:30 de la noche, que es la hora regular en la que suceden nuestras funciones. También, por supuesto, está la galería, las exposiciones en la galería que trabajan todo el día, ¿no? De 9 de la mañana a 9 de la noche, más o menos, ¿no? Entonces, es ir probando, es irlos conociendo, ir viendo qué necesidades tienen, qué intereses tienen, ¿no? Y para eso nosotros, por ejemplo, nosotros vendemos solamente entradas a través de Joinas, ¿no? Y ahora hemos puesto, desde el año pasado venimos implementando que al momento de comprar sus entradas, ¿no? El público tiene que marcar cómo se entera del evento. Y eso nos ha arrojado números bastante interesantes que nos han ayudado desde el área de producción, desde el área de marketing, a establecer mejor las estrategias con las cuales nos dirigimos a ellos, ¿no? Pero también creo que hemos buscado hacer un espacio más humano que nos permita realmente conversar de tú a tú con las personas que vienen que asisten a las diferentes actividades del centro cultural, ¿no? Por ejemplo, yo dentro de las funciones que tengo en mi equipo, yo me encargo de las actividades que suceden aquí en el teatro. Y desde el año pasado yo decidí y hablé con mi equipo técnico, mi equipo de producción, que este sea un espacio abierto, ¿no? Sucede mucho, no sé, porque no sé si sucede en otros espacios universitarios también, pero acá los alumnos siempre abren la puerta y meten la cabecita para ver qué está pasando, ¿no? Entonces nosotros antes decíamos, uy, estamos en ensayo, estamos trabajando. Ahora les damos la bienvenida, ¿no? Hacemos que entren, que se sienten, les contamos qué es lo que estamos haciendo, los invitamos a que vean, ¿no? Y puede ser un ensayo, un montaje. Y hay gente que literalmente viene y se sienta a ver cómo subimos luces, porque les llama la atención, ¿no? Entonces, eso también nos ha permitido entender cuáles son los intereses de nuestros públicos, más allá de consumir el producto artístico per se, ¿no? Y creo que los resultados que estamos obteniendo también nos han llevado no solamente a cambiar la programación, finalmente siempre buscamos temáticas que resulten interesantes para las diferentes personas que están aquí, ¿no? Sino la forma en la que manejamos nuestro funcionamiento, nuestros montajes, ¿no? Algo que yo agradezco mucho también desde el lugar en el que estoy es que he podido conversar con las diferentes personas que han asistido como públicos o como beneficiarios del Centro Cultural. Yo recuerdo mucho cuando hacíamos el concurso Teatro Lab en la
tercera edición, si no me equivoco, que era un concurso de dramaturgia, ¿no? En la tercera edición ganó la profesora Lili Kardich, que está por ahí, debe estar ahí, ahí veo, ¿no? Y algo que ella me dijo y que a mí me quedó muy marcado es, y lo recordé ahora que mencionabas lo del público de 0 a 100 años, ¿no? Ella dijo, qué bueno que hagan un concurso de dramaturgia sin límite de edad, ¿no? Entonces, eso también me lleva a pensar en este público artista que también tenemos, ¿no? El público que requiere de estos espacios para presentarse, para mostrar su arte, ¿no? Y que genere un vínculo especial con el público el público académico, el público civil, por llamarlo de alguna manera, que viene a consumir lo que ofrecemos, ¿no? Y eso a mí me parece súper interesante. También es cierto, como mencionaba al principio, nosotros por estar dentro de la universidad ya tenemos al público aquí, y a diferencia de lo que sucedía conmigo cuando yo era productor independiente, que pensaba en un producto y buscaba dónde hacerlo para encontrar al público, aquí el proceso es al revés. El público ya está aquí. Tengo que pensar en mi producto desde el público y no al revés, ¿no? Pero sí, es cierto, lo que creo que mencionabas tú, Andrea, es todo un proceso de aprendizaje para nosotros también, ¿no? Y estos espacios también son importantes porque nos permiten reflexionar, nos permiten acercarnos a otras personas, a otras miradas, otras formas de hacer, comprendernos, ¿no? Y poner al público en un lugar central también, ¿no? Eso es fundamental. Gracias, Julio, por esta primera parte y a todas por esta primera parte. Un poco recoger algunas ideas fundamentales y creo que me quedo con esta idea que acaba de plantear Julio y que un poco representa los proyectos que cada uno de ustedes han presentado y tiene que ver como la centralidad del público. No siempre tomamos en cuenta, y eso pasa mucho cuando generamos productos creativos y después nos ponemos a buscar a quién le puede interesar. En realidad, el proceso debe ser al revés. Pensando en el público primero y después qué cosa es lo que le puede interesar. Si partimos de esta idea, yo creo que las cosas pueden cambiar bastante. Y vamos a la segunda parte, rápidamente, que tiene que ver con, vamos a mantener el mismo orden, por si acaso. La segunda pregunta, en realidad son dos preguntas. ¿Cuáles considera que fueron las acciones más eficaces para convocar la participación del público en el 2023? ¿Se mantendrán en el 2024? Karen, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, es difícil, creo que vamos a tener que ahora unir un poco lo que hemos escuchado de los compañeros, ¿no? Como decía Karina, en mi presentación yo retomé la dirección de la casa en junio del año pasado, entonces apenas en este nuevo periodo tengo 8 meses, pero siempre digo que es como volver a ver al hijo, ¿no? Yo la primera vez fui directora casi 4 años, entonces dejé un hijito que estaba caminando muy bien, por cierto, y que efectivamente a la distancia de 10 años hay diferencias, hay crecimiento y efectivamente el público, como decía Andrea, de alguna manera es constante pero cambiante al mismo tiempo, ¿cierto? Así como Julio mencionaba aquí el público de los estudiantes, que es básicamente, como explicaba, el público de casa. ¿Cómo educamos? ¿Cómo motivamos al público? Vuelvo a decir, es bastante retador para nosotros y para cada uno de los que formamos parte de Casa de la Literatura, ¿no? Porque además, al pertenecer al Ministerio de Educación, recuerdo, por ejemplo, que en mi primera gestión nos medían, los indicadores nos medían con número de visitantes. Entonces, no importaba mucho el contenido, no es que no importara, estoy hablando mal, ¿no? No nos enfocábamos, centralizábamos el contenido en sí de las actividades porque, bueno, tenemos que llegar a 100.000 visitantes este mes, tenemos que llegar a 30.000, hay que hacer, y claro, no teníamos el espacio reflexivo, ¿no? Crítico, autocrítico muchas veces, desde lo personal y profesional, para saber exactamente cómo estamos conteniendo a ese público y lo estamos volviendo constante para nosotros, fidelizar a ese público.
Ahora, si bien es cierto, los indicadores no son cantidades en función del número de visitantes o de público, digamos, traducido para este tipo de indicadores, sí nos miden por objetivos estratégicos, es decir, ustedes tienen una biblioteca, pues sería bueno saber las estrategias que tienen para, ¿no? Nosotros tenemos un área de archivo y conservación donde también somos peculiares en ese sentido porque, por ejemplo, administramos documentación, material bibliográfico documental de archivos personales. Por ejemplo, tenemos en comodato la biblioteca personal de Blanca Varela. Y es muy importante eso y darle valor porque también es una forma de promover la lectura y la literatura. Y así cada uno de los objetivos estratégicos. No tenemos hasta ahora, en estos 15, 16 años, un estudio de públicos. Les comentaba ahora a las compañeras, a los colegas, que en el plan anual que hemos construido para el 2024 y por supuesto para el 2025 lo estamos colocando porque creemos que es importante entender mejor a este público cambiante, ¿no? Que vuelvo a decir es complicado porque el niño de 0 años de hace 10 años ahora tiene 10, pero vuelve a salir un público de 0 años, ¿no? Y así sucesivamente. Y como decía también Julio, no solamente es el público visitante escolar, son los turistas nacionales, los turistas locales, los turistas extranjeros, pero también los docentes. Los docentes que necesitan conocer y saber estrategias de cómo llegar con el plan lector, porque de repente tenemos una ley de plan lector, efectivamente, pero no conocemos las técnicas o no manejamos otro tipo de plataformas, cómo hacer que ese contenido literario llegue a este niño o a este adolescente, ¿no? También nuestro público son los especialistas de las UGELs, que de pronto se ven en la organización de concursos nacionales que están normados por leyes del Ministerio de Educación, como ensayo, poesía, dramaturgia, argumentación, y entonces no todos tienen el expertise, tienen la experiencia y por supuesto no todos los profesores son especialistas en lengua, literatura y comunicación. Entonces, hemos descubierto que ese público demanda mucho los servicios de la Casa de la Literatura, ¿no? Cuando decía cómo educamos, hemos creado el programa formativo desde el área educativa justamente porque hemos descubierto que está este público que requiere formación porque ya es docente o especialista, pero también, por supuesto, el público escolar visitante. ¿Cómo educamos también o cómo entusiasmamos a los visitantes a que vengan desde la primera infancia? Hacemos, por supuesto, actividades culturales destinadas a las familias los fines de semana, que es, como he comentado, el mayor porcentaje de público que recibimos. Y entonces hacemos ferias de libro, truquetones de libro, intercambio de libros cómic, géneros literarios o no necesariamente reconocidos por la academia, pero que sin embargo tienen su público, ¿no? Y entonces nos debemos a ellos finalmente porque vuelvo a decir, para nosotros impartir literatura no solamente es a través de una plataforma de papel, sino de tantas otras formas, ¿no? Una de las acciones, por ejemplo, de participación también es este programa de cátedra de la lectura que trabajamos con la Biblioteca Nacional y con el Ministerio de Cultura, que es una suerte de capacitación de mediadores de lectura y sobre todo de gestores culturales que trabajan en bibliotecas y que es otro público nuevamente, ¿no? Y creemos que hasta ahora nos ha funcionado las actividades en sí, como decían también las compañeras y Julio, ¿no? Las actividades en sí que tienen cierto éxito hablan solas, es decir, qué bueno que en este espacio, Casa de la Literatura, se le dé importancia a ese tema, a este público, a esta problemática, a esta forma de impartir literatura o lectura, ¿no? Y una de las cosas que quiero también destacar de nuestro lado es que nuestro eje central en nuestro plan temático anual son las exposiciones literarias, que pueden estar determinadas por efemérides,
celebramos algo, el nacimiento, la muerte, la publicación, el reconocimiento, el premio, etcétera, de un escritor, de una escritora. Pero también estas exposiciones estaban pensadas para el público que estudiaba literatura en la universidad, como quien habla, y seguramente como algunos de ustedes que conocen temas de literatura, porque nos gusta leer, ¿cierto? Ahora estas exposiciones están justamente mediadas y se forman unos guiones curatoriales, no solamente desde el lado museográfico, sino también desde el lado de la docencia, de la pedagogía. ¿Por qué? Porque como también sabemos, hace mucho tiempo no se imparte el curso de literatura en las escuelas. Creo que fuimos unos de los privilegiados que todavía llevábamos el curso de literatura como tal en la secundaria. Ahora no, se mezclan algunos otros temas, se ha compendiado, por decirlo de alguna manera, el plan lector ayuda, efectivamente, pero entonces pasa que los docentes, los especialistas, los directores de UGEL, los estudiantes y los padres de familia ven en la Casa de la Literatura como esa segunda aula de la escuela donde sus hijos o estudiantes, en este caso de los docentes, puedan seguir impartiendo un poco más de literatura. Ahora estamos por cerrar, quincena de abril, una exposición sobre nuestro gran cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, y luego viene una exposición sobre el canto coral de Alejandro Romualdo, y luego viene una temática más que de un autor o de un género, es de los viajes y viajeros en la literatura nacional, y por supuesto vamos a celebrar a Jorge Eduardo Eilson también en nuestra casa. Tenemos un equipo de promoción literaria porque forman parte de los objetivos de la casa, que a través de diferentes especialistas y como decíamos también, nos hemos tenido que modernizar y actualizar, no solamente con una página web, que obviamente la tenemos, sino también en estos recorridos, en este caso de la exposición permanente que se llama Intensidad y Altura, que es un recorrido lineal sobre la literatura nacional con unos módulos museográficos curatoriales muy, muy específicos, muy importantes. Y por supuesto también las redes sociales que están ahora, el TikTok, ¿no? Por ejemplo, y que muchos de los visitantes, muchos de los se llaman youtubers, blogtubers y todos los tubers culturales que nos ayudan, por supuesto, a seguir promoviendo estos espacios, ¿no? Entonces, uno de los compromisos que tiene esta gestión, y por supuesto, escuchando ahora más a ustedes que son especialistas, es que es importante desarrollar un estudio de públicos para, sobre todo, saber si estamos respondiendo a los objetivos por los que fue creada la casa o finalmente también si tenemos que darle una nueva mirada. Gracias, Karen. Además nos ha anunciado todo su programación 2024. Pero sí, la muestra antes que la cierren, vayan a ver la muestra Guamán Poma de Ayala, es realmente muy interesante. Una mirada completamente diferente. Muchas gracias. Viviana, por favor, te escuchamos. Acciones más eficaces para convocar la participación del público en 2023 y si se mantendrán en 2024. No te olvides de subirlo más o menos a esta altura. Yo creo que ahí está bien. Yo sé que es medio incómodo, pero... No, no te preocupes. Lo que pasa es que yo vengo del lado administrativo, entonces vengo del lado de producción, yo veo todo lo que es administración, operaciones, la gestión, claro, todo el back office, ¿no? Entonces puedo hablar desde un poco mi experiencia que sí, las acciones para convocar públicos, claro, nosotros somos una institución cultural, pero sí hemos tratado de formar un equipo que tenga componentes, digamos, un equipo no necesariamente comercial, pero que convoca estos públicos para lograr, claro, la venta y el equilibrio, el famoso punto de equilibrio y más, ¿no? Tenemos, claro, márgenes que cubrir a nivel de producción porque definitivamente la instalación de una carpa se hace una sola vez al año. Esto hace que la inversión en instalación es muy alta, y también, bueno, publicidad, porque es un evento masivo, ¿no? Estamos hablando de pensar de llegar de 80.000 a 100.000 personas, es ya masivo para nosotros en 12 semanas, ¿no? Hay semanas de alta, bajas.
El tema es que el circo es muy estacional, ¿no? Nosotros nos situamos en una época en la cual el consumo es natural, el consumo es orgánico, estamos situados en una estacionalidad, por así decirlo. En fiestas patrias es tradición consumir circo. Entonces, son 2 semanas o 2 semanas y media, que es una ventana preciosa en la cual es orgánico y, digamos, bajamos un poco la intensidad de la estrategia de comunicación, porque finalmente es eso, ¿no? Trabajar la estrategia de comunicación. Pero lo previo, lo que le decimos calentar la sala, ¿no? O después, que hablamos de sostener la sala, hace que también ampliemos este público al cual podemos llegar, que no necesariamente llegó en la época de alta, cuando hay mucha gente que consume orgánicamente, porque lo ven como parte de la tradición peruana, el consumo de circo, ¿no? El consumo de circo se sabía que en fiestas patrias, ¿no? Históricamente, el circo celebraba la independencia. Entonces, por eso es que el peruano celebra entre el 20 y el 30, por eso digo 2 semanas y media más o menos, con mucha emoción. Incluso nosotros, una de las cosas que hacemos para festejar con el público y no solo decir voy al circo, es cantar el himno, ponemos la bandera en el escenario, prendemos las luces y hacemos que la gente realmente lo sienta y nosotros lo sentimos, ¿no? Hacemos que todo el elenco disfrute de un almuerzo peruano, nacionales invitados, todos, para que justamente eso se logre transmitir, ¿no? Es parte de las estrategias de sostener el espíritu de las temporadas de fiestas patrias. Pero esa es la temporada en la cual nosotros bajamos la comunicación, no bajamos la guardia, pero bajamos la comunicación. La parte previa es una parte a nivel de convocatoria en la cual nosotros calentamos, claro, de menos a más, como se sabe, uno para llegar al 20 arriba, tenemos que haber invertido unas 2-3 semanas en la cual la carpa no está al 100%. Y esos márgenes, digamos, de ocupabilidad o de capacidad ociosa, son los que hacen que trabajemos y convoquemos público que no necesariamente sea un ticket al 100%, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese trabajo lo sostenemos también para apoyar, no sé, a convocar a todo tipo de público que puede pagar, que no puede pagar, el que busca la oferta, el que nos espera año a año, pero sabe que en esa primera ventana hay muchas posibilidades y ese público espera, digamos, esta campaña de comunicación o se quedaron sin ticket o buscan la oferta, ¿no? Entonces, la comunicación masiva que nosotros podamos ofrecer definitivamente hace que esas personas puedan aprovechar estas ventanas en las cuales nosotros tenemos promociones, tenemos un enfoque que no necesariamente es vender en la época de alta, ¿no? Viajar un día antes es más caro que programarse. Lo mismo pasa con los tickets. Cuando uno busca el precio, busca la ubicación o sabes cómo es tu sala, definitivamente encuentras muchas cosas buenas. Lo mismo pasa con hoy en día toda la oferta, ¿no? Estamos hablando de teatro, cine, circo, ¿no? El circo, como decía, es muy estacional en temporada de fiestas patrias. Definitivamente las redes sociales nos han ayudado a masificar. La inversión en televisión probablemente sea una de las más caras. Hemos tenido que bajarla, no hemos podido con el intercambio, canjes o inversión en efectivo, no hemos podido, aún siendo un circo que tratamos de diversificar la oferta y diversificar la inversión en publicidad. Nos enfocamos en redes sociales, aliados que tengan radio. Este tipo de redes sociales es ahora, creo, una de las cosas más potentes, ¿no? En todas las plataformas. Estamos hablando de, claro, el Facebook, que en teoría está bajando, el Instagram, TikTok, YouTube, todo vale, todo, hasta el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp ahora es una herramienta de comunicación desde las historias, que la gente las ve. Es alucinante cómo la gente ve nuestras historias y nos tiene grabados, porque las historias solo saltan a los que nos tienen grabados, ¿no?
hasta plataformas tan simples como las de LinkedIn, las profesionales, ¿no? Entonces, creo que todo vale en redes sociales, es una forma de convocar. Una de las cosas que también hemos trabajado muchísimo, que creo que es muy valioso, es medir año a año cómo va nuestro público. Cuánto público, cómo nos valoran en cada temporada, ¿no? Entonces, el medir y el evaluar constantemente la satisfacción del cliente, tanto en el servicio como en la experiencia en general, más allá de la calificación del espectáculo, porque eso probablemente sea subjetivo, sea emocional, depende, no sé, desde en qué momento compraste el ticket o cómo fuiste, hace que nosotros podamos saber cuánto público repite o está fidelizado, ¿no? Porque se pone la camiseta y dice, no, yo regreso, este es mi circo, el circo peruano, y acá muero. Y por eso traen a los papás, ¿no? Que esa es la sorpresa o digamos, lo bonito y lo generoso del circo, ¿no? Creo que eso nos da muchísima satisfacción y nos hace entender que hoy en día la comunicación está ya no solo es el público nuevo que puedas convocar, sino también el que ya has fidelizado a lo largo de los años. Pero hay que medirlo, ¿no? Esto que comentabas, que le preguntas al público cómo llegó, es súper importante para también saber por dónde canalizar esa estrategia de convocatoria hacia la gente que nosotros tenemos en casa, ¿no? Los niños, ¿no? Estamos hablando de más de, no sé, pues 1.500 niños al año que convocamos, anuales, ¿no? Sumados, hace que todo este público se multiplican, ¿no? Es exponencial la forma como ellos pueden hacer suya una propuesta y una comunicación. Pero eso lo trabajamos, ¿no? Lo trabajamos con identificación, con comunidad. Para este 2024 cumplimos 40 años, ¿no? Estamos de aniversario, pero el enfoque va a ser mucho a la comunidad, muy interno, muy íntimo, ¿no? Estamos en un momento en el que no necesariamente es generar una gran fiesta, sino una gran reflexión, una introspección y celebrar con la comunidad, por así decirlo. Entonces las estrategias se van a mantener, ¿no? Sí vamos a mantener redes sociales, dependiendo de cómo evoluciona también el país, porque nosotros, así como hay cosas muy buenas en fiestas patrias, nuestra estacionalidad hace que suframos 28 de julio, que uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Es siempre estamos constantemente preparados, no para la guerra, pero para el riesgo, no solo dentro del circo, sino afuera. ¿Qué cosa es lo que va a decir, bueno, si hay alguna situación social, ¿no? Económica, que haga que la tarumba se tenga que adaptar? Tenemos que reaccionar. Antes nos demorábamos o nos sorprendía los primeros años. Sí, era emocionante, pero también era desafiante esa sensación de no poder controlarlo, ¿no? Pero ahora con la experiencia que ya tenemos, nos anticipamos por lo menos unas 2 semanas, porque esto es un negocio muy rápido, por así decirlo. Entonces tratamos de tenerlo ya anticipado, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar? Y estar constantemente evaluando, no solo al número, cómo avanza cada día, ¿no? Estamos hablando de la convocatoria del público, el trabajo de saber en qué momento estamos y estar preparados para ese momento para reaccionar, ¿no? Reaccionar convocando, no sé, justamente estudiantes, ¿no? Beneficiando estudiantes, beneficiando cierto tipo de público que nos busca, ¿no? O abriendo oferta para estudiantes, ¿no? Por ejemplo, desde hace 2 años que regresamos en la pandemia, empezamos a abrir un programa en el que los viernes son para colegios solo de la zona, solo de la comunidad de Sur, ¿no? Sur, Chorrillos, Villa, todo lo que sea colegios que puedan tener una entrada subvencionada desde el inicio, ¿no? Se va inclusive a vender a los colegios, ¿no? Esto es atípico porque hoy en día todo es digital. El alcance de lo digital es súper generoso, pero también tiene no todos están en ese momento, ¿no? No todos tienen una tarjeta de crédito, por más que creamos que sí. No todos entienden cómo descargar una entrada. Aunque se supone que es sencillo, no todos lo entienden.
No todas las plataformas son iguales, ¿no? Sabemos que las 3 plataformas ahorita que lideran son totalmente distintas en la programación, en la oferta, cómo te enseñan el producto, ¿no? Nosotros hemos ido probando, hemos probado todas, y ahí es donde también empiezas a probar y elegir y ver que puedes segmentar inclusive a través de esto, ¿no? Entonces este es un año especial de aniversario, vamos a de todas maneras siempre tratar de cuidar la inversión, ¿no? Y ya conociendo nuestro público, tratar de optimizar lo más que se pueda, ¿no? Porque tenemos que cuidar el proyecto integral, ¿no? Para lo que podamos querer crecer, por así decirlo. Gracias, Viviana. Andrea, ¿estás bien? Sí, ¿todo bien? Le toca a Andrea. Sí, sí. Andrea, ¿estás bien? Nada, seguimos. ¿Podemos seguir? Sí, claro. Ya, ok, seguimos. ¿Cuáles consideras que han sido las acciones más eficaces para convocar a la participación? Ay, bueno, yo estaba viajando aquí con lo que han contado y recordando desde mis inicios en el desarrollo públicos. Yo creo que, bueno, antes de hablar de las estrategias, creo que para poder esbozar una estrategia, primero hay que esbozarse a sí mismo, ¿no? A sí misma. Entender por qué nos interesa el desarrollo de públicos, que, o sea, parto desde el inicio, ¿no? Entender por qué nos interesa ese tema, ¿no? En mi caso, yo siempre trato de aportar a los proyectos este enfoque bastante personal, que es lo que me ha permitido entregarme de manera totalmente abierta a los proyectos y poder realmente aportar y que sea un aporte como mutuo, ¿no? Del proyecto hacia mí y de mí hacia el proyecto. Yo empecé, mi primer trabajo en desarrollo público fue en España, porque me fui a vivir un tiempo allá y entré al Ministerio de Cultura ahí en España, gracias a una universidad que abrió el primer posgrado en desarrollo público, que es la Universidad de Deusto, ahí en España. Formé parte de esta primera, ¿cómo se dice? Esta primera promoción. Y como parte de este programa daban como una especie de beca para entrar a una institución y a mí me tocó entrar al Ministerio de Cultura. Ahí hice el primer plan de desarrollo de públicos para los museos estatales de España, que eran 16 museos que no tenían recursos económicos ni recursos humanos, pero sí tenían visitantes, porque habían hecho un programa de desarrollo de públicos que se llamaba Museos Más Sociales, ¿no? Lo que buscaban era que los museos fuesen en realidad espacios de encuentro más que espacios de exhibición. Fue un programa bastante revolucionario, yo justo entré en esa época y tuve la oportunidad de aprender en realidad de distintas personas que ya estaban liderando el tema de desarrollo público, como Raúl, ay, se me olvidó el apellido ahorita, pero bueno, Raúl de Asimétrica, que les aconsejo buscar a esa organización Asimétrica, que en España lidera el tema de desarrollo públicos. Y confieso que para mí este tema es una constante búsqueda, porque implica, la gestión de públicos implica repensar las acciones y las estrategias que estamos llevando a cabo día tras día, ¿no? Un poco lo que comentaba desde la Tarumba, desde la Casa de la Literatura, ¿no? Es que ya sacamos nuestro programa para bebés, ¿no? Para madres, perdón, pero el programa tiene una propia vida, ¿no? Entonces yo, un poco para no profundizar en las estrategias, yo hice acá un pequeño cuadrito que va alineado a lo que han contado aquí las compañeras, que es una fórmula que yo vengo aplicando desde este plan de desarrollo públicos que hice para los museos, que luego también hice el plan de desarrollo de públicos para la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Bueno, he hecho el programa de formación de públicos para Al Este, y ahora último en el proyecto Festivales que Inspiran, que es del Festival de Cine Censurados. Lo primero que hablamos con la directora Teresa Castillo, ella me propuso desarrollar este plan junto a mi compañero Eduard de Ibarra, que es de Arequipa, que tiene una organización que se llama Asociación Buya. Nos propuso tocar el tema de desarrollo públicos, ¿no? Que este espacio de formación fuese un espacio para hablar del tema de públicos. Y
en este proceso de búsqueda también personal y laboral, profesional, yo me preguntaba, ¿no? Pero es que ya no es suficiente con hablar de públicos, ¿no? Los públicos pertenecen a un ecosistema, ¿no? Y un poco aquí rescatando la frase que decían que poner al público en el centro. Por supuesto, es fundamental poner al público en el centro, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con todas estas situaciones que estamos viviendo, como comentaba Viviana, sobre este contexto político, el contexto social, la crisis económica, la crisis sanitaria, un montón de crisis? ¿Cómo nos enfrentamos ante esas situaciones, ¿no? Entonces, hablar de públicos ya no es suficiente para las organizaciones culturales, para las instituciones, ¿no? Y en este proceso de reflexión yo encontré en la palabra cultura y sostenibilidad un camino en donde también se pensaba en los públicos, en donde se ponían los públicos al centro, pero también se pensaba en el contexto político, en el contexto medioambiental, ¿no? Cómo las organizaciones culturales nos estamos enfrentando ante esta crisis climática, ¿no? Que ahorita le llamamos ola de calor, pero en realidad es una crisis climática que estamos viviendo, ¿no? Que probablemente aquí en este centro de Lima, ¿no? En Surco, en Miraflores, en esos distritos, no lo notamos mucho, pero existe, es real en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué rol tenemos las instituciones culturales, las organizaciones culturales, y cómo podemos aportar desde el enfoque de desarrollo públicos a diseñar estrategias que nos permitan no solo conectar con el público, que es una pieza fundamental para la sostenibilidad de los proyectos, no solo la sostenibilidad económica, sino la sostenibilidad de la institución, ¿no? Sino cómo también podemos cumplir un rol dentro de esa conexión con los públicos para concientizarnos todos en conjunto y poder aportar a estos distintos a estas distintas dimensiones que son muy importantes de tocarlas, sobre todo desde un sector que tiene una carga tan fuerte, que es la carga del desarrollo, ¿no? La cultura y el desarrollo son palabras indisociables. Entonces, bueno, para no meterme en ese camino que es muy amplio también, solo quiero destacar una cosa, que yo estoy hablando de desarrollo públicos desde un enfoque muy puntual, que es el enfoque de derechos. Hay otras miradas, todas son complementarias y necesarias, ¿no? Viviana ha hablado de un enfoque más quizá de marketing, que está mezclado también con el tema de desarrollo, pero es súper importante ese aspecto, porque sin la sostenibilidad económica los proyectos no existimos, ¿no? Hay un tema de trabajo digno, trabajo decente en el sector cultural, ¿no? Necesitamos poder vivir de lo que hacemos, pero bueno, para no seguir hablando de esto, un poco rescatando las estrategias que han compartido, y desde mi experiencia, yo tengo como una pequeña fórmula que a mí siempre me funciona, bueno, a mí no, al equipo en el cual trabajo, que es, bueno, esta fórmula tiene que ver también con los presupuestos limitados que hay para diseñar estrategias de desarrollo públicos, ¿no? Por más que el enfoque de desarrollo públicos forme parte de una problemática que se pretende resolver desde la Política Nacional de Cultura, ¿no? O sea, si nosotros queremos buscar financiamiento para desarrollar proyectos de desarrollo públicos, podemos remitirnos a la Política Nacional de Cultura y podemos acceder a presupuestos para gestionar proyectos destinados a este tema, ¿no? Pero esta fórmula yo la tengo aquí en mi cuadernito, que no se ve, que tiene que ver con un aspecto interno y externo, ¿no? Y en este aspecto interno, rescatando lo que comentaban, creo que es fundamental, antes de desarrollar cualquier acción o estrategia de desarrollo públicos, es pensar en la identidad del proyecto, ¿no? Viviana comentaba que hacen un almuerzo, una cena con comida peruana, por esa temporada de circo, ¿no? Y dice, nosotros lo sentimos y lo hacemos para sostener el espíritu, ¿no? Si nosotros no nos creemos el cuento, nadie lo va a creer, ¿no? Es como, yo siempre utilizo esta metáfora de la manzana podrida, ¿no? Es como, tú no vas a invitar una manzana podrida a alguien y vas a pretender que diga, ay, qué rico. No, nadie se lo va a creer. Entonces, el desarrollo de públicos tiene que ver primero con mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Como individuos y como institución. ¿Qué buscamos con nuestro proyecto? ¿Qué queremos transmitir, ¿no? Luego entiendo que es muy, muy, muy fundamental poner al público en el centro, ¿no? En este hecho de situarnos a nosotros, con quién queremos estar, de quién queremos estar acompañados, ¿no? Pero eso correspondería a un aspecto externo, ¿no? Yo todavía quiero quedarme en el interno. En este proceso de reconocer la identidad del proyecto, que vamos a reconocer ahí el valor diferencial que tenemos, también
tengo que reconocer el tamaño y la característica de mi proyecto, ¿no? Entender, por ejemplo, que en el caso del Festival al Este y el Festival de Cine Censurados, que ha sido ahora en Arequipa, reconocerse como festivales de tamaño medio, ¿no? No es un festival de Lima, el Festival de Lima tiene otros objetivos, tiene otros recursos y por tanto accede a una cantidad de público muy diferente a la cantidad de público a la que acceden estos dos festivales, ¿no? Perdón. Entonces sería reconocer el tamaño de mi proyecto, ¿no? Y quiero tener ese tamaño o quiero ser más grande o quiero ser más pequeño, ¿no? Justo para el Festival de Cine Censurados vino un cineasta que se llama Fernando León de Aranoa, que es un cineasta de España que es muy, muy famoso y muy premiado, y conversando con él decía, les doy un consejo, nos dijo, no crezcan, o sea, quédense así. Este tamaño de festival está bien, ¿no? ¿Y por qué está bien? Nos dijo, porque todavía consiguen hacer que el festival sea algo íntimo, ¿no? Un festival para compartir, para conocerse, para generar alianzas, ¿no? Y ese fue uno de los indicadores que tuvimos para la estrategia que desarrollamos con Festivales que Inspiran, que fue un proyecto que se anexaba al Festival de Cine Censurados, que fue, sin querer queriendo, nos surgió cuántas alianzas se generan después de este encuentro, ¿no? Pasamos 4 o 5 días, creo, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, teniendo sesiones de formación, de reflexión, de debate, también de trabajo, y resulta que más allá de todo el impacto que se haya podido medir con número de participantes, número de asistencias, en fin, números que son muy importantes también, uno de los indicadores que a nosotros nos ha llenado mucho es el número de alianzas que se han tejido después de desarrollarse este encuentro, ¿no? Entonces, esta estrategia también tiene que ver con esto que yo estaba comentando, de entender el tamaño de mi proyecto y hacia dónde quiero caminar, si quiero crecer o quiero seguir siendo un proyecto mediano, pero con características y valores muy particulares, ¿no? Luego también en este proceso interno, que ya se va mezclando con el proceso externo, es entender el tamaño de mi mercado, ¿no? Un poco con el ejemplo que decía del Festival de Cine al Este, que David Ponchel, el director, se preguntaba por qué no llenamos una sala con una película húngara que ni siquiera en Hungría se llenaba la sala, pero él tenía el sueño de llenarla porque, bueno, es una película muy buena, ¿no? Pero ¿por qué no llenamos la sala? Es porque el tamaño del público para esa película es reducido, ¿no? Y si quieres programar una película de ese tipo, tenemos que entender que probablemente esa película va a pasar por un proceso de formación de públicos, ¿no? Que la estrategia no es una estrategia masiva, como comentaba Viviana, ¿no? Sino es una estrategia más a largo plazo, ¿no? Es programar para crear un público que toma más tiempo pero ya me estoy mareando, pero que toma más tiempo de llenar, va a tomar probablemente años llenar esa sala, ¿no? Pero no es imposible y es muy importante tener la claridad de qué estamos haciendo para saber cuánta gente va y por qué va tal número de gente, ¿no? Bueno, un poco también hablar sobre las motivaciones y las necesidades que son fundamentales, ya para no extenderme más, perdón, ir a este lado externo, no luego de mirarme yo y reconocer con quién quiero compartir, con quién quiero crecer o no crecer, quedarme pequeñita. Tendríamos que hacer un breve diagnóstico, ¿no? La palabra diagnóstico suena muy complicada, pero en verdad es simplemente pensar en lo que Viviana comentaba, ¿no? O lo que comentaba también Karen, sí, perdón, las lagunas mentales. Bueno, también lo que comentaba Karen sobre el tema de, perdón, ya me perdí. Estabas hablando Perdón, sobre hacia afuera. Hacia afuera, perdón, esos son mis problemas cuando hablo en público. Bueno, entender a los públicos, entender que nuestras estrategias de cara al público no se pueden elaborar sin antes hacer un diagnóstico, ¿no? Hay bastantes herramientas, hay una que yo utilizo mucho que es el PESTEL, que es muy simple de hacer, va saliendo mejor cada vez que le vamos dando uso, ¿no? También decir que este tema de desarrollo público es cuestión de práctica, ¿no? Ir tratando de incorporar elementos poco a poco, ¿no? Ser ambiciosos pero ser muy pacientes porque toma tiempo.
recomiendo hacer este diagnóstico que es fundamental para entender el contexto en el que estamos operando y cuáles son las problemáticas que se podrían presentar si nosotros diseñamos una estrategia o una acción. Trabajar de manera local, como comentaba Viviana también, ir a vender las entradas al colegio, ¿no? Suena un poco loco que la Tarumba vaya a vender entradas a un colegio, pero en realidad actualmente hay bastante oferta, ¿no? No hay tanta demanda, o mejor dicho, hay demanda, pero está diversificada. La parte digital aborda, como que se lleva también mucha de esta demanda, y más que nunca es indispensable el trabajo desde lo local, ¿no? Una estrategia escueta, directa, muy humilde, ¿no? Son las que, en mi caso, en los proyectos en los que yo he participado y por lo que escucho ahora, funcionan mucho mejor, ¿no? Ir persona a persona, ¿no? Claro, es agotador, pero construyes relaciones a largo plazo, ¿no? Y no solo entras a una persona, sino que entras a todo su entorno. Lo local y lo personal y lo horizontal funciona muy bien. Y luego, ya para terminar, también hago énfasis en los canales de comunicaciones que elegimos y en el tipo de comunicación que utilizamos, ¿no? En cuanto a canales, tú hablaste de canales masivos y yo creo que los proyectos culturales, tratando de hacer una separación, poniendo el Festival de Cine de Lima como uno de los festivales más conocidos del país, que utiliza una comunicación masiva, ¿no? No es lo mismo que un festival pequeño, como un Festival de Cine de Derechos Humanos que se desarrolla en el Centro Cultural de España, que tiene que probablemente trabajar una comunicación más sectorizada y utilizar canales de comunicación mucho más pequeñitos y más personalizados, ¿no? Entonces, suelto estos elementos que son varios y que abordan distintas disciplinas y que creo que dependiendo de cada interés que tenga cada uno de ustedes, pueden tomar uno de ellos y empezar a explorar este tema, ¿no? Empezar a profundizar, porque desde todos los campos estamos sumando al tema de desarrollo de públicos, y no solo a eso, sino a generar que podamos ejercer nuestros derechos culturales, estemos donde estemos, ¿no? Perdón, me extendí. Gracias. No, al contrario. Gracias a ti, Andrea, por esta explicación. Y vamos con Julio. Bueno, nosotros desde el año pasado venimos aplicando ya varias estrategias nuevas que nos han funcionado bastante bien y que vamos a replicar este año y a implementar otras también, ¿no? Una de ellas es esto que mencionaba de abrir el centro cultural. Bueno, también ahí tenemos un problema porque el centro cultural de la Universidad de Lima es todo el campus, ¿no? Entonces, a veces los chicos no saben dónde está el centro cultural realmente, ¿no? O lo identifican algunos con el teatro, con la galería, otros solamente con la oficina, ¿no? Igual nosotros nos presentamos en otros espacios, no solamente en estos dos. Pero en todo caso, creo que abrir el espacio ha sido bastante beneficioso, ¿sí? Para la formación de públicos, ¿no? Por ejemplo, algo que estamos haciendo ahora con los grupos es un proceso que nosotros llamamos montaje abierto, donde invitamos a los alumnos de la universidad a que vengan a actividades específicas del montaje en proceso. Por ejemplo, el año pasado, que fue uno de los primeros y que a mí me gustó mucho también, fue muy, muy bonito, cuando estábamos montando Medio Amor, Medio Miedo, que fue una coproducción con Sala de Parto y que era un unipersonal del cantautor M. Se invitó a un grupo de alumnos, que serían unos 15 más o menos, ¿no? A ver el ensayo general. Cuando terminó el ensayo general, M se sentó ahí, en esta zona entre el escenario y las butacas, y vinieron los alumnos, las alumnas a conversar con él, y se formó una conversación muy bonita, ¿no? Muy, muy interesante. Además, M muy agradecido porque eso también le permitía a él tener un feedback previo para su espectáculo, ¿no? También en el caso, por ejemplo, de Vacío, que fue un espectáculo de danza contemporánea que hicimos el año pasado, convocamos a los alumnos del círculo de foto y se hizo un ensayo exclusivo para ellos, para que ellos puedan subir al escenario y tomar fotos, ¿no? Ahora estamos montando la obra Voice, ¿no? Y que empezó a producir el año pasado. Y desde el proceso de casting invitamos a alumnos de comunicación para que vean cómo era un proceso de casting en vivo. Más allá de la experiencia
que a mí me emociona mucho, me alegra mucho ver ese proceso, también nos empezamos a dar cuenta que luego de estas actividades, el porcentaje de ventas empezaba a subir. Porque eso nos llevaba a generar un boca a boca. El alumno ya iba conociendo un poco de qué se trataba el producto, ¿no? Y eso era... es interesante de ver. Entonces hemos empezado a trabajar de manera más constante con todos los grupos. El año pasado realizamos un promedio de 10 actividades, ¿no? Actividades complementarias de montajes abiertos, y beneficiamos a un promedio de 200 y pico, 280, no tengo el número exacto, pero es un poquito menos de 300 alumnos, ¿no? Puede no parecer mucho, pero en realidad sí lo es un número importante de gente que ha tenido una repercusión importante, positiva de este proceso, ¿no? También, por ejemplo, hemos empezado a trabajar mucho con profesores, ¿no? Que era lo que mencionaba en mi intervención anterior. ¿Qué puede sacar el profesor para su clase más allá de venir a ver la obra o el producto, ¿no? Y es súper chévere también porque ha sido todo un proceso hablar con los profesores, entender cómo podemos hacer para que incluyan nuestras actividades en su trabajo de sílabo, ¿no? Han aparecido también profesores muy entusiastas que vienen a todos. De hecho, ahí está Vanessa Perales, que siempre viene a todas nuestras actividades con sus alumnos. Es una gran aliada del Centro Cultural, ¿no? Por supuesto, también hemos empezado a manejar o a contactarnos con otras facultades, ¿no? En el Centro Cultural todos somos comunicadores. Tenemos la Facultad de Comunicación, obviamente, egresados de esta universidad, entonces es un vínculo muy cercano, ¿no? A nivel temático es fácil entender cómo podemos hacer con la Facultad de Psicología, de Derecho, ¿no? Invitamos a alumnos de diferentes facultades, por ejemplo, a primeras lecturas, ¿no? El gran reto que tenemos este año, y que me lo he tomado además de manera personal, a título personal, es cómo nos vinculamos con las carreras de ingeniería, por ejemplo. Para mí es un mundo completamente desconocido, ¿no? Yo soy comunicador, soy productor de teatro, ¿no? Entonces hemos empezado a hablar con los alumnos de ingeniería, hemos hecho focus groups, algunos los hemos conocido por diferentes actividades que hemos realizado y les hemos preguntado, ¿no? ¿Qué otros beneficios puedes sacar tú de estas actividades que estamos realizando? Y es interesante porque es un proceso también que nos lleva a entendernos en colectividad, ¿no? Por supuesto, también nosotros creo que tenemos la gran ventaja de que aquí solemos trabajar bajo la figura de coproducción, ¿no? Nos asociamos con otras entidades y llevamos, o personas incluso naturales, ¿no? Y llevamos a cabo un producto en común. Y esto es interesante porque nos permite generar espacios de intercambio, de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? Y creo que esa coproducción también es una estrategia porque unimos fuerzas de esa manera, ¿no? Intercambiamos ideas. Después también, bueno, por supuesto lo de las redes sociales, ¿no? Que creo que eso es hoy en día innegable, ¿no? Nosotros manejamos Facebook, Instagram, YouTube. Ahí está, que me están soplando mi equipo de marketing. Pero también, por ejemplo, creamos, dentro de esas estrategias está crear mensajes para WhatsApp, ¿no? Que le mandamos a todo el equipo del Centro Cultural para que empiecen a repartir entre sus contactos, ¿no? A algunos les debe llevar 2 veces el mismo mensaje por diferentes personas, además les debe haber llegado el HTML, la publicidad en Facebook, en todas partes, pero igual, todo eso ayuda, ¿no? Por supuesto, lo que tú mencionabas también, creer en lo que estamos haciendo, eso también es una estrategia, ¿no? Que el mismo equipo no solamente crea, sino que entienda por qué se hacen, o por qué en nuestro caso programamos algunas exposiciones, algunas obras de teatro u otras actividades, ¿no? Ver también cómo le damos la vuelta a algunos problemas que vamos a tener. Lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Nosotros evidentemente estamos lejos. Inicialmente nuestras funciones empezaban a las 8 de la noche, ahora empiezan 8:30 porque no llegaban ni el público ni los actores a veces,
por el tráfico, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado, o el anteaño pasado, no recuerdo, pero empezamos a trabajar con funciones gratuitas. Escogíamos obras de teatro o productos escénicos, no solamente obras de teatro, pero productos escénicos que hayan tenido mucho éxito, ¿no? En sus montajes originales, y los programábamos aquí varias funciones durante una semana a las 10, 4 de la tarde, ¿no? Se les escribía a los profesores, no solamente de la universidad, sino también de colegios de la zona, para que vengan gratis con sus alumnos a ver la obra de teatro, o el producto, perdón. Pero yo, como me encargo del teatro y soy productor de teatro, hablo mucho de teatro, pero es en verdad de todos los productos que hacemos, ¿no? Y algo que fue súper interesante, por ejemplo, el año pasado que se montó Pulmones, era que no solamente decíamos, por favor, apaguen el celular, que es lo que se suele decir en una obra de teatro, sino que parábamos a alguien al frente para que explique por qué se tenía que apagar el celular. ¿Cuál era la finalidad de eso? ¿Por qué era para nosotros importante que se apague el celular? ¿No? Bueno, también, por ejemplo, otra estrategia que estamos haciendo es que la experiencia de venir hasta aquí sea agradable. A diferencia de otros espacios, nosotros estamos solos. O sea, es la universidad y no hay nada más, porque cuando acaban las funciones en la noche, algunas a las 10, 10 y media de la noche, ya hasta el jockey cerró y no hay nada. No es como ir a Miraflores, a Barranco, que por último sales y caminas un rato por ahí o te tomas un café. Entonces hemos empezado a transformar nuestro espacio, ¿no? Hemos agarrado toda la zona de trueque de libros, se está instalando una zona donde la gente se va a poder sentar a leer, ¿no? La plazuela que está aquí al costado con la pileta también se está adaptando a las diferentes actividades, ¿no? Para que sea una experiencia mucho más agradable para la gente. Por supuesto, también trabajamos todo lo que es visibilización en el campus, ¿no? Por ejemplo, creo que el gran descubrimiento que hicimos con el equipo del Centro Cultural, acá en la galería hay unas mamparas que dan a la plazuela, y el año pasado o anteaño pasado alguien dijo, oye, ¿por qué ahí en vez de poner parte de la exposición no ponemos Centro Cultural? Y pusimos Centro Cultural, y las personas que no sabían dónde estaba el Centro Cultural, ¿no? Empezaron a identificarnos con un espacio también. Hemos empezado a ir a otros espacios, a poner viniles. Bueno, ahí sí, no tengo el vocabulario para mencionar todos los objetos que pone el equipo de marketing, unas tablas, ¿no? Con fotos y cosas gráficas de la obra. Los tótems, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, un problema que nos dimos cuenta que había es que muchos alumnos sabían dónde estaba el centro cultural, o muchas personas en la comunidad Tulima sabían dónde estaba el centro cultural, pero estando dentro del campus les parecía muy lejos, ¿no? Entonces, y claro, si se dan cuenta, en la disposición arquitectónica nosotros estamos pegaditos a un costado, ¿no? Y el campus es gigante, va mucho más allá. Entonces, empezamos a salir con tótems, con videos en otros espacios. Hemos hecho incluso algunas activaciones para difundir la obra. El año pasado trabajamos con Búho Teatro Hip Hop, ¿no? Y llevábamos como pequeñas muestritas de la obra a otros espacios de la universidad. No podemos mover físicamente el teatro, no podemos mover físicamente la galería, pero sí podemos transportar el arte, ¿no? Acercarlo a las personas, que sientan un interés por lo que se está haciendo, ¿no? Que la distancia dentro del campus no sea un impedimento para ellos, ¿no? Y sí, básicamente es eso lo que hacemos. También, por supuesto, siempre estamos analizando cómo hacer el tema de la preventa, ¿no? Siempre hay estrategias, cómo medir, cómo acercarnos, ¿no? Nosotros también hemos generado una base de datos de profesores fuera de la universidad, que es complicadísimo a veces encontrar esa base de datos, que el colegio te conteste, ¿no? Porque no lo tienen mapeado. Y entonces trabajamos con esas dos cosas, ¿no? Buscamos grupos. Por ejemplo, ahora para la obra que vamos a montar en mayo, el 9 de mayo, que se va a presentar, estamos haciendo una función, no una función, vamos a presentar como un tráiler, una pequeña escena de la obra para profesores de fuera y dentro de la universidad, para que ellos sepan
de qué trata la obra, conozcan a los personajes. El director al final va a hablar, les va a explicar las líneas temáticas ahora en febrero, para que ellos tengan tiempo de pensar y de incluir todo lo que la obra involucra hasta, bueno, la obra va del 9 de mayo al 1 de junio, ¿no? Entonces, porque también nos dábamos cuenta que, claro, al profesor tú no le puedes avisar un mes antes porque no va a llegar, por más que le interese la obra o el producto que le estás ofreciendo, no va a llegar, ¿no? Bueno, y hablando de Voice, estamos en preventa 1, pueden comprar sus entradas en Joinas a 15 soles. Stock limitado, solamente válido para las 3 primeras funciones, ¿no? Entonces, pero es un aprendizaje constante, o sea, las estrategias que hacemos son prueba y error también. Nosotros, por ejemplo, tenemos una programación de una temporada regular de teatro, va de jueves, viernes y sábado, solamente 3 días, mientras que en otros espacios se hacen temporadas mucho más largas, ¿no? Pero nosotros entendimos que esta era la mejor manera. Y también es importante conocer la dinámica de tu espacio y de tu público, ¿no? Porque muchos colegas de teatro me dicen, pero ¿por qué no haces domingo? Pero que acá cuando hemos hecho funciones domingos estaba desierto, o sea, no, era muy difícil que realmente vengan personas los domingos. En cambio, esos días que hemos encontrado nos han funcionado súper bien, ¿no? Bueno, también tengo lagunas mentales, porque tenía una idea más, pero ya no me acuerdo. Ya, con esto termino. Por ejemplo, una estrategia también es reprogramar la programación. El año pasado nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que tener temporadas, nosotros tenemos 2 tipos de temporadas teatrales, las que son de un mes, ¿no? Que son 12 funciones en el mes, y las que son de una semana, que pueden ser 4 funciones en un mes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Nunca tocamos los domingos, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta el año pasado porque programamos 3 seguiditas. Cada semana una obra distinta. Y algo que la primera obra le fue muy bien, ¿no? Y después fue bajando el público y empezamos a averiguar qué había pasado, y era que lo que nos comentaban también los alumnos, mucha gente de la zona, es que era un gasto muy seguido, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado este año a intercalar mejor la duración de nuestras temporadas o el tiempo entre una temporada y otra, ¿no? Entonces, insisto con lo primero, ¿no? Que además es algo que a mí me llena de orgullo ver lo que hemos logrado con estas actividades complementarias también, porque el objetivo no es tanto que las personas que disfrutan de estas sesiones de foto, de estas primeras lecturas, vengan después a la obra, ¿no? Por supuesto, se espera que sí, pero el objetivo es que conecten con el producto que estamos ofreciendo. Y eso va a rebotar en que va a haber gente en la sala. Es un trabajo a muy largo plazo. Es un trabajo que lamentablemente se tiene que hacer de a puchitos porque, claro, puedo tener una conversación con 20 alumnos, pero no con 200, que es la capacidad que tiene la sala, ¿no? Pero va teniendo resultados. Estamos cosechando lo que hemos ido sembrando y vamos a seguir trabajando de esa manera. Y aparecerán nuevas estrategias también. Por ejemplo, hoy día, para esta actividad, nosotros tenemos actividades gratuitas y actividades pagadas, ¿no? Las actividades pagadas, como mencioné, siempre están en Joinas. Las gratuitas no. Se difunden por redes sociales y tal, pero no se ofrecen en ninguna plataforma de ventas. Esta actividad, o sea, este conversatorio y el que viene el miércoles 21, que espero volver a verlos ahí también, sí se empezó a ofrecer por Joinas, ¿no? Y esto nos ha dado un número interesante, porque aquí, calculando, debe haber unas 80 personas, ¿no? Así a ojo de buen cubero, pero inscritos había más de 200. Entonces, eso significa también que hay un interés del público. Sabemos, por supuesto, que no siempre van a venir todos, ¿no? Pero ya no nos quedamos solamente con el índice de asistencia, ¿no? Sino también con un porcentaje de interés de las personas. Y creo que eso es súper valioso. Es un dato que acabamos de obtener hoy día, obviamente. Vamos a ver cómo lo vamos trabajando a futuro, pero seguimos recabando información. Gracias, Julio. Me quedo con esta última frase, seguimos recabando información. ¿Por qué? Porque de pronto es importante
entender a quién tenemos al otro lado. O sea, creo que hay dos palabras también que me gustaría recoger, que son identidad y centralidad de los públicos. Identidad del espacio que está gestionando, haciendo la curaduría y generando las actividades, y pensando al otro lado en el público y quién puede ser. Pasamos ahora a un espacio de preguntas. No sé si podemos prender la luz de la sala. Sí. ¿Podemos? Sí podemos. Algo menos agresivo. Algo menos agresivo hay, señor productor. Ya, ahora sí. Algo menos agresivo. ¿Hay preguntas? ¿Tienen preguntas para nosotros? Para los panelistas? ¿Alguien tiene algún comentario? No sean tímidos. Van a ser 3, 4 preguntas nada más. ¿No quieren decir nada? Están contentos. ¿Están muy contentos? ¿Están felices? ¿Qué pasó? Ahí hay una pregunta. Alguien se animó. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Carlos. Me presento así súper rapidito. Soy guía de turismo y trabajo como mediador cultural en diferentes espacios museales. Por ejemplo, el Museo de Arte de Lima. Me ha parecido muy interesante, chévere también lo que han compartido, suma mucho a mi quehacer. Y si hablamos, por ejemplo, no en este caso de gestión de público, sino de gestión de patrimonio, creo que la gestión de patrimonio enmarca dos términos, ¿no? Que es el tema del cuidado del patrimonio, cuidar, y también lo que es nuevos usos. La pregunta es en realidad en general para todos, ¿qué términos podrían enmarcar en este caso bien lo que es la gestión de públicos? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar? Gestión de patrimonio. Ajá. Bueno, creo porque justamente como comentaba, Casa de Literatura tiene como sede principal, la única, esperemos que más adelante sean más, la ex estación de Desamparados, que es declarada Patrimonio Cultural, Monumento Histórico desde el año 72. Y Casa de la Literatura, hasta donde hemos ido haciendo antropología documental, no fue la primera apuesta cultural de poner en valor este espacio, ¿no? Hubo antes Promolibro y una serie de activaciones, siempre en función vinculadas a la literatura, por esta suerte de el turista, el pasajero, ¿no? El cómo animábamos a este turista a transitar un poco nuestro espacio, nuestro país. Hasta hace poco también debo decir que la estación funcionaba como tal, es decir, recibíamos y viajaban turistas, me parece que cada 2 o 3 semanas se apersonaban a las 7 de la mañana y salía el tren hacia Huancayo. Tuvimos nosotros la oportunidad de tener un proyecto muy bonito que se llamó el Vagón Literario, por ejemplo, para que justamente en estas más de 8 horas de viaje tengan material de la Casa de la Literatura, de la biblioteca en realidad, para poder disfrutar y hacer mucho más placentero este viaje, ¿no? Y como decía también en algún momento, hemos recibido propuestas ya desde el lado de la arquitectura, obviamente trabajamos con el Ministerio de Cultura en todo lo que es la protección del patrimonio, pero creo que muy significativo que entidades como Ministerio de Cultura, Municipalidad de Lima, ProLima, a través de la Municipalidad de Lima, nos hermanemos para proteger el patrimonio, pero sobre todo para darle valor. Hay instancias legales, digamos, de la ley de patrimonio que a veces no permiten intervenir en un espacio cuando está declarado patrimonio, pero por supuesto los expertos ya nos dicen, pues mira, en esta pared no puedes colocar tal cosa, en esta otra sí, en la fachada de esta manera, hay que recuperar el color, los implementos y qué sé yo. Y debo decir que aun cuando en la actualidad no está en funciones de la Casa de la Literatura propiamente dicho, sí lo asumimos como una responsabilidad, como un compromiso, la protección del espacio y por supuesto la difusión de seguir poniéndole en valor a través de nuestros servicios. Gracias, Karen. Sí. Hola, decir algo? Sí, puedo compartir una experiencia muy cortita que tuve trabajando en un proyecto de patrimonio que era la recuperación de los centros históricos de Ayacucho y del RIMAC. Es un programa, ahorita no recuerdo el nombre porque es un nombre bastante largo, pero como parte de las estrategias de uso de la recuperación y del uso del patrimonio,
trabajé en el diseño de un observatorio de patrimonio cultural y una de las estrategias que presentamos en ese plan fue el trabajo de incubadoras y de desarrollo de proyectos de la comunidad como que estaba alrededor de estos centros patrimoniales, ¿no? Y bueno, había bastante data que se había recogido en este, ¿cómo se llama? En esta viabilidad del proyecto, que es el primer documento que se tiene que abrir para trabajar temas de patrimonio, ¿no? No estoy utilizando bien los términos, pero bueno, se hace un documento previo que ve si es viable o no intervenir en ese centro histórico. La formulación del proyecto. Gracias. Conozco el proyecto. Gracias. Y esta data que se había recogido determinaba que una de las grandes problemáticas del patrimonio era el valor que le damos al patrimonio en sí, ¿no? Y una de las maneras de generar valor era generar también medios de vida para las personas que vivían alrededor de estos espacios patrimoniales, ¿no? Entonces, otra vez, retornando a lo que comentaba Viviana, ¿no? Sobre el tema de ir a vender y generar estos medios que finalmente hacen viable que uno le dé valor a las cosas, ¿no? Porque vivimos en un sistema donde el recurso monetario existe, ¿no? Nos movemos en ese entorno. Para el patrimonio, desde mi corta experiencia, el tema de generar medios de vida en relación a un espacio patrimonial sí funciona, ¿no? La gente le empieza a otorgar valor a ese espacio porque ya consigue vivir de ese espacio, ¿no? No solo es un espacio al cual tú observas con admiración y tú estás sumido en la pobreza, ¿no? Porque resulta que, claro, el Centro Patrimonial de Ayacucho y el Centro Histórico del RIMAC, o sea, son espacios en donde en Ayacucho la gente ya se tuvo que ir de ahí, ¿no? La gente originaria se tuvo que retirar, porque también el tema de recuperar los espacios y valorarlos trae cosas positivas y negativas como la gentrificación, pero el generar medios de vida es un camino muy positivo, creo. Eso. Gracias a ambas. ¿Hay otra pregunta? Ahí hay varias. ¡Qué emoción! Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Velázquez, trabajo en la Municipalidad de Santiago de Surco. Primero agradecerles por este conversatorio. Yo quisiera preguntarles un poco si han tenido experiencia de trabajar con algún gobierno local. Entiendo que el trabajo y la cooperación interinstitucional es buena, sobre todo para esta gestión de público que ustedes comentan. No sé si han tenido alguna experiencia con algún gobierno local, han podido realizar algún convenio para quizás un punto del que tocaron, poder convocar público, ¿no? A través de alguna municipalidad. No sé si han tenido experiencia en eso. Ahí va. Viviana. Sí, bueno, nosotros trabajamos con la comunidad, como comentaba. El tema de la comunidad lo hemos desarrollado bastante con el tiempo, ¿no? Atender a la comunidad es parte de una responsabilidad que ya hemos insertado en nuestro actuar, ¿no? Tanto en Miraflores, Pueblo Libre, Camacho, pero sobre todo en Chorrillos, que está el alcance masivo. No quiere decir que nosotros no alcancemos, ¿no? Sí buscamos alianzas con los gobiernos locales, estamos hablando específicamente de municipios, ¿no? Esto nos abre la posibilidad de conocer a la comunidad desde los programas sociales que ellos desarrollen, ¿no? Ellos son los que se comprometen a traer público y beneficiar a los que ellos consideran que son su público vulnerable o su población vulnerable, perdón, pero que se convierte en un público que nos conoce y nos adopta, ¿no? Nos acepta y nos incluye dentro de su comunidad. Entonces ya saben y ya no es extraño tener esta posibilidad. Entonces también lo hemos hecho cuando vamos a provincia, ¿no? Puntualmente hemos ido a Arequipa, Trujillo, ¿no? Y desarrollamos alianzas con municipios para poder llegar a este público que tiene menos acceso, ¿no? La idea no es siempre solo ir
y capturar todo el público posible que desea un producto cultural o un producto o algo que se mueve bien en marketing, en redes, ¿no? Que es deseable. Es llegar un poco más allá y ofrecer una posibilidad al público local. Vienen públicos desde todos lados, ¿ah? Estoy hablando desde Ventanilla, Pachacútec, hasta el sur. Han venido gente de muy al sur, Ica, no sé. Hay público de todo tipo, pero nos concentramos en generar alianzas donde nos localizamos, ¿no? Esa es una de las estrategias fuertes que desarrollamos, y nos ha ido muy bien con los municipios, no importando el gobierno de turno, porque sabemos que hay también mucho tránsito, mucho cambio, ¿no? Entonces, parte de nuestra estrategia es convocar de manera institucional, no necesariamente enfocada en un proyecto político, ¿no? Por así decirlo, porque finalmente la cultura tiene un alcance universal y la idea es ofrecer esto a los niños, a las familias, y que puedan disfrutar de estas posibilidades, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguno? No, nadie más. Ok. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias por todo lo que han compartido hoy día, de verdad ha sido bastante enriquecedor todo ese tiempo. Me presento brevemente también, mi nombre es Maricielo Solís, soy egresada de aquí de la Facultad de Comunicación y bueno, tengo un proyecto que más o menos se encuentra un poco con lo que, obviamente aquí estamos hablando de proyectos súper grandes, de verdad, pero el mío es algo autogestionado, se llama Artificial y bueno, tratamos de hacer eventos donde fusionamos las artes visuales y la música electrónica y bueno, en realidad en diferentes tipos de formatos. Somos dos, ¿no? Entonces, de hecho, sí tenemos mucho el presupuesto bastante limitado. El público cada vez va creciendo un poco más. Hemos hecho 3 ediciones. Y mi pregunta va por ese lado de cómo o qué me podrían aconsejar como para cruzar esa valla, ¿no? De ahorita que estamos en la autogestión y estos límites, ¿no? A cruzar eso también porque, bueno, como vamos solo 3 eventos, de hecho, no es que hayamos tenido muchas ganancias de por sí, pero queremos ya cruzar eso y bueno, quería saber cómo de repente poder tener más apoyo de marcas o algo así, ¿no? Que podría hacer crecer este proyecto, porque de hecho sí le ponemos mucho esfuerzo. Hemos podido hacer exposiciones de arte digital, instalaciones audiovisuales, ¿no? Y me gustaría mucho que eso pueda crecer. Yo creo que ahí lo primero es cuáles son los valores que defiende tu proyecto. Sobre eso debes empezar a buscar marcas que compartan esos valores, ¿no? Y empezar a dialogar con ellas, pero siempre con tiempo, porque cuando se trata de alianzas, las alianzas en el caso de las instituciones, de las marcas grandes, se trabajan con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Pero yo creo que lo primero es identificar los valores o la línea que tiene tu proyecto, porque creo que muchas veces tocamos las puertas diciendo, tengo un buen proyecto, y seguramente sí es bueno, ¿no? Pero tiene que estar vinculado a la marca con la que buscamos la asociación, ¿no? Creo que eso es un primer paso fundamental, ¿no? Ir más allá de un buen proyecto, ¿no? Entender por qué a la marca a la que le estás tocando la puerta le interesaría trabajar contigo en temas de visión, de valores, ¿no? Incluso hasta de estrategias. Hay marcas, yo me acuerdo cuando recién empecé como productor y buscaba, por ejemplo, auspicios, ¿no? Fui a una aseguradora, ahorita no me acuerdo cuál era, pero fue todo un trabajo, invertí un montón de tiempo buscando el contacto, esperando a conseguir la reunión, armando la carpeta. Fui a la reunión, se la presenté, ¿no? A la persona que me atendió. Mi proyecto hablaba mucho sobre
tenía una mirada sobre el rol de las mujeres en la sociedad, ¿no? Y la persona que me atendió me dijo, súper interesante, todo muy bacán, pero ahora esta empresa está hablando más sobre medio ambiente. No, o sea, no es mi línea. Entonces, creo que eso es lo primero, porque si no, como te digo, te va a pasar como a mí, vas a invertir mucho tiempo tocando puertas, haciendo gestiones con empresas que te van a decir que no, porque no están alineadas a lo que defiende tu proyecto, que insisto, va más allá de la calidad del producto, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en cultura, empecé con un proyecto propio también que era autogestionado. Dos proyectos, uno que era un diario digital que se llamaba Sientemag y otro proyecto que se llamaba la Red Peruana de Periodistas Culturales. Ambos proyectos fueron bien, pero venían de la autogestión. Y una de las cosas, además de lo que comentaba Julio, ¿no? De saber los valores, yo creo que algo que nos funcionó a nosotros como equipo fue ser auténticos, ¿no? Como hacer un proyecto realmente auténticos. Quizá al inicio sin conceptualizarlo mucho, ¿no? No lo conceptualizamos, sino volcamos en la hoja en blanco todo lo que a nosotras, éramos 3 chicas, lo que a nosotras nos interesaba tratar, ¿no? La Red Peruana de Periodistas Culturales duró 5 años, un poco más de lo que suelen durar los emprendimientos, que son 2. No murió a los 2, murió a los 5. Pero bueno, eso de la autenticidad es muy importante porque te abre puertas. Nosotros no diseñamos ninguna estrategia para crear esta red, lo único que vimos fue un nicho, ¿no? Eso sí lo vimos, el nicho es muy importante, ver si tú estás trabajando en un sector donde ya hay muchos proyectos del tipo de proyecto que tú tienes, o si estás cubriendo un vacío, ¿no? Y cuando cubres un vacío, obviamente es mucho más fácil, ¿no? Porque no hay competencia, digamos. Bueno, no me gusta utilizar ese término competencia, pero no hay más proyectos con los cuales tú compartes público. Mirar eso también, si tu nicho es como que lo llevas tú sola con tus compañeros o no, y el tema de la identidad y de la autenticidad, y luego de generar alianzas buscando, ¿no? Lo que yo hago, que lo hago desde que empecé hasta ahora, es entrar a las instituciones y ver los planes estratégicos que tienen y ver qué temas les interesa, ¿no? Y no hay que venderse, pero sí hay que decir, a ver, ¿me alineo con estos objetivos, con esas estrategias o no? Ser transparente, ¿no? La transparencia también es un valor que es muy importante para los proyectos pequeños, autogestionados, ¿no? Eso, y ahí, bueno, pero mucha suerte. Gracias a ambas. Creo que lo vamos a tener que dejar allí, se ha pasado un montón, ahorita me acabo de dar cuenta que han pasado casi 2 horas, 2 horas en realidad, así como quien no quiere la cosa, sí. Y les agradezco mucho por haber estado hoy aquí, agradecer también a los ponentes por esta conversación, agradecer al Centro Cultural de la Universidad de Lima por esta invitación y por hacer posible a Katy Rodríguez, por haber hecho posible esto, por decidir a pensar en los públicos. Y muchas gracias a todos y a todas. Una cosa importante, que el 21 tenemos un segundo conversatorio, y punto número 2, hay un QR, ¿verdad? Salga van a encontrar un QR donde pueden no solamente llenar sus datos, sino también compartir otras preguntas, otras experiencias u otras reflexiones que les haya dejado este encuentro. Nos va a interesar mucho saber conocerlas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y los esperamos el 21. Gracias.